Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Hoy vamos a tratar de entender otro texto, otra reflexión en el marco del Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo. Le ruego a nuestro Dios que envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente y que realmente podamos entender el mensaje que Él nos quiere transmitir. Hoy es una reflexión importante. Todas son importantes en realidad, pero creo que hoy vamos a entender eh, una verdad o verdades profundas y que desgraciadamente van a contracorriente de lo que el cristianismo entiende hoy. La reflexión de hoy está titulada Hojas del árbol de la vida y enseguida vamos a entender de qué nos habla, qué es lo que trata de transmitirnos nuestro Dios, ¿verdad? Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, eso es muy importante, no tendrá sed jamás. Y esa frase es muy importante. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a ver si realmente creemos o no creemos, ¿verdad? En Cristo. Yo sé que esto es muy fuerte lo que trato de decir, pero veamos lo que nos trata de decir Dios, ¿verdad? Y fijaos, dice: el mundo está pereciendo por falta de la verdad pura y sin adulterar. Y eso tenemos que entenderlo porque en realidad aquí hay una obra del enemigo de Dios que ha hecho de tal manera que la verdad no sea pura y que sea adulterada. Por lo tanto, una verdad adulterada no alcanza su propósito, ¿verdad? Y precisamente por eso está adulterada, ¿verdad? Para que no alcance su propósito. Por lo tanto, quedémonos con esta frase porque es muy importante y que en realidad eso es lo que nuestro Dios trata de explicarnos, ¿verdad? De decirnos. Dice: el mundo está pereciendo por falta de la verdad. ¿Pero no está la verdad en el mundo? Sí. ¿Pero cómo está? Fijaos, dice: la verdad pura y sin adulterar. La verdad está en el mundo, pero está adulterada, desgraciadamente. Y ahora vamos a entender de qué va todo esto, ¿verdad? Dice: Cristo es la verdad. Por eso decía al principio: y el que en mí cree. Y vamos a ver si realmente creemos o no creemos que Cristo es la verdad, que su palabra son verdad, sus palabras son verdad. Este es el marco que quiere explicarnos y que quiere ayudarnos a entender esta verdad pura sin adulterar, ¿verdad? Dice: cuando el creyente en la comunión del Espíritu puede poner su mano sobre la verdad misma y apropiarse de ella, como el pan que desciende del cielo, entra en la vida de Cristo y aprecia el gran sacrificio hecho a favor de la raza pecadora. Es decir, que a través de esta verdad pura sin adulterar, logramos, es decir, entramos en comunión primero con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y luego logramos entender quién es Cristo, qué es lo que ha hecho y cómo se propone salvarnos, ¿verdad? Por eso nos dice que es tan importante esa verdad pura y sin adulterar, ¿verdad? Porque el cristianismo hoy tiene una verdad, pero desgraciadamente es una verdad adulterada, ¿sí? Y vamos a entenderlo, no es porque yo lo diga, ¿sí? El conocimiento que viene de Dios es el pan de vida. Y aquí es muy importante entender bien las cosas. Estoy subrayando cosas sumamente importantes y espero, por la gracia de Dios y que con ayuda del Espíritu Santo, seamos capaces de entender realmente lo que el texto trata de resaltar, de decirnos, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí.
Dice, el conocimiento que viene de Dios. Esta es la fuente de la verdad pura, ¿verdad? Ninguna otra fuente es la verdad pura. Siempre cuando se nos predica la palabra, está pasando por un otro filtro, ¿verdad? Que es un ser humano y que es imperfecto. Por lo tanto, ¿dónde podemos encontrar la verdad o el conocimiento que viene de Dios? En su palabra, ¿verdad? Por eso resalta tanto estudiar la palabra por vosotros mismos, ¿verdad? Lo digo, pero resalta la misma palabra de Dios, ¿verdad? Porque solamente así es como tenemos acceso a este conocimiento que viene de Dios, a esta verdad pura sin adulterar, ¿verdad? Lo que Dios trata de decirnos es que tenemos que entender por nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? De otra manera, recibiríamos una verdad, pero que es de segunda o tercera mano o cuarta mano, es decir, que viene a través de otros, ¿verdad? Pero no es directamente de la palabra de Dios. Son las hojas del árbol de la vida las que sirven para la curación de las naciones. Este árbol de la vida estaba en Edén, estará en el cielo otra vez y sirve para la sanación de las naciones. Por eso nos hace esta referencia, ¿verdad? Que la palabra de Dios cura, sana las naciones, ¿verdad? La palabra de verdad sin adulterar. Y fijaos lo que nos dice aquí. La corriente de la vida espiritual estremece el alma cuando se cree y se practica la palabra de Dios. Y esto es sumamente importante, porque vamos a ver si realmente creemos y practicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquí dice, la corriente de la vida espiritual estremece el alma. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Cuando el Espíritu de Dios, ¿verdad?, crea en nosotros esa conciencia, nos ayuda a entender esa verdad pura sin adulterar, ¿verdad? Y nos dice, estremece el alma, el Espíritu de Cristo estremece el alma cuando se cree lo que Cristo ha dicho, ¿verdad?, y ha hecho, y se practica. Y eso es muy importante, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver de por qué digo lo que digo. Cuando se cree y se practica la palabra de Cristo. Y fijaos lo que dice. ¿Cuál es el resultado cuando se cree y se practica la palabra de Cristo? La palabra de Cristo dice, así es como somos uno con Cristo. ¿Cómo somos uno con Cristo? Cuando su Espíritu nos acompaña, está con nosotros, estará en nosotros, ¿verdad? Es así como nos hacemos uno con Cristo. Fijaos lo que dice. La experiencia que fue débil se vuelve fuerte. Para nosotros es vida eterna si mantenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el final. Es decir, si creemos que lo que Él ha dicho y ha hecho es así. Es decir, nutriéndonos de su palabra, que es la verdad pura y sin adulterar. Pero vamos a ver por qué decía yo que el cristianismo cree en una verdad hoy y que es una verdad adulterada. En algunas expresiones, en algunas reflexiones más atrás, estábamos hablando de la doctrina de los nicolaitas. ¿Y cuál es la doctrina de los nicolaitas? Cree y eres salvo, ¿verdad? Bien, pues esta verdad es una verdad adulterada, ¿verdad? Es una verdad adulterada, porque en realidad nos quita la experiencia de hacer la palabra de Dios parte de nuestra vida y que nosotros lleguemos a ser uno con Cristo. Y ahora vamos a ver por qué. Porque esa doctrina solo nos dice cree, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿creemos lo que Cristo nos dice a través de su palabra?
¿Lo creemos? Vamos a ver si realmente es así. Fijaos. Vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, el que hace pecado es del diablo. El que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Entendemos? Para ayudarnos a vivir sin pecado, ¿verdad? Porque dice que el que hace pecado es del diablo. Por lo tanto dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, es decir, para no vivir en pecado. Eso es lo que trata de decirnos el texto. Y por eso pone acento de la verdad pura sin adulterar. Y por eso la verdad, la doctrina de los nicolaitas es una verdad adulterada, no pura. En realidad es una falsa verdad. ¿Sí? Una falsa doctrina, mejor dicho. Fijaos lo que dice aquí el texto. Cualquiera que es nacido de Dios, y es precisamente lo que estamos tratando en estas reflexiones, cuando estamos hablando de os daré un corazón nuevo, una mente nueva, para que entendáis la verdad pura sin adulterar, ¿verdad? Y dice, cualquiera que tiene esa mente nueva, que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está en él. ¿Cuál es su simiente? La verdad. ¿Y qué es la verdad? Su espíritu en nosotros, ¿verdad? El que crea en nosotros esa mente nueva, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento. Espero que podamos entender las profundidades de lo que la verdad nos quiere transmitir, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, porque su espíritu de Cristo está en él. Y no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque el espíritu está en él, ¿verdad? Porque es nacido de Dios, tiene una mente nueva, ¿verdad? En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, es así como se reconocen los hijos de Dios porque no hacen pecado y los hijos del diablo porque sí hacen pecado. ¿Comprendemos? Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Creemos esta verdad pura sin adulterar? ¿O creemos otro tipo de verdad? ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque asistí a un debate, ¿verdad?, entre un maestro de Israel y un creyente de su iglesia, ¿verdad? El maestro de Israel utiliza en su sermón la expresión y dice, vamos a pecar hasta que Cristo venga, ¿verdad? Esto ha ocurrido en Rumanía, ¿verdad? No es en España, aquí donde vivo yo, aunque también ha ocurrido aquí, pero en fin. Ahora hago una referencia a un acontecimiento que ocurrió en Rumanía, supongo que la semana pasada o estos días últimos, ¿verdad? Entonces el pastor, en su sermón, dice, vamos a pecar hasta que Cristo venga. Entonces, alguien de la iglesia, de la feligresía, ¿verdad?, se levanta y le dice al pastor que está predicando una herejía, que lo que está diciendo es falso. Entonces empieza un pequeño debate, ¿verdad?, allí mismo, a la cual el maestro de Israel, voy a dirigirme así, le dice, no, tú eres de los de Andreasen. ¿Y por qué dice de los de Andreasen? Porque Andreasen, en sus libros, ¿verdad?, en sus tesis, y que no es su tesis, porque es la tesis tal como la vemos, es de las Escrituras y del Espíritu Profecía, ¿verdad? Él dice que habrá una generación final que experimentará la impecabilidad. Esto no lo dice él, sino que está en el Espíritu Profecía, ¿verdad? Aquí en nuestras reflexiones, una tras otra, estamos explicando el día de la expiación que viene a decir exactamente eso, ¿verdad?
que el Espíritu de Dios habitará en nuestro templo una vez que la limpieza, la purificación del templo ha tenido lugar, ¿verdad? Y esto ocurre antes de que Cristo venga. Entonces el creyente le replicó que no está bien preparado, ¿verdad? Y que está predicando una falsa doctrina. Por eso yo venía a tratar de entender, ¿verdad? A lo que estamos tratando aquí, a ese texto, ¿verdad? Y tratar de entender que la verdad que se predica hoy es una verdad adulterada. Porque la pregunta clave que se tiene que hacer aquí es la siguiente. ¿El pecado sigue siendo una opción para mí como cristiano? ¿Es el pecado una opción? ¿Puedo elegir pecar en un determinado momento? Pues según lo escrito está, dice, el que hace pecado es del diablo. Entonces, cuando yo escojo pecar, elijo pecar, ¿verdad? No estamos hablando de pecado por naturaleza, porque cometemos errores por nuestra naturaleza caída. No estamos tratando de esto, ¿verdad? Estamos tratando de si el pecado es una opción, es una elección viable para un cristiano. Y cuando yo trato de elegir pecar, la pregunta clave también es, ¿a quién estoy glorificando? Y el texto no deja lugar a dudas. El que hace pecado es del diablo, ¿verdad? Y dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Entonces, ¿por qué una y otra vez trato de deciros, mis queridos hermanos, procurad tratar de nutriros, de comer espiritualmente, porque como comemos físicamente, ¿verdad? 2 o 3 veces al día o las veces que cada uno puede, ¿verdad? También necesitamos nutrirnos espiritualmente. Pero tal como sabemos del mundo en que vivimos, la comida precocinada casi siempre, aparte de que está adulterada, no es saludable. Entonces la pregunta es, ¿la comida espiritual precocinada, las que nos cuenta otros, es saludable? ¿Sirve para el propósito que tengo? ¿Alcanzaré la eternidad? ¿Glorifico a mi Dios? Por eso trato de resaltaros esos, queridos, y el texto nos resalta precisamente esto, ¿verdad? Que tenemos que tratar de entender la verdad pura, sin adulterar, porque la verdad adulterada fue la que le contó el enemigo de Dios a Adán en Edén. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las sabemos todos. Dios nos quiere llamar de vuelta a la verdad pura, que es Él la fuente de esa verdad, ¿verdad? Y que podamos alcanzar el propósito que perseguimos, ¿verdad? Volver al Edén y glorificar a nuestro Dios. Quizás deberíamos de poner el orden al revés. Primero nos interesa glorificar a nuestro Dios y como consecuencia de esto estaremos en Edén, ¿verdad? Por lo tanto, hay que preguntarse muy bien, mis queridos, ¿qué es lo que creemos? ¿Todavía creemos, tal como lo dijimos aquí, la corriente de la vida espiritual estremece el alma cuando se cree y se practica? Y aquí está el problema, ¿qué es lo que creemos y qué es lo que practicamos? Cuando se cree y se practica la palabra de Cristo, y lo que creemos es una verdad pura o es una verdad adulterada. ¿Hemos entendido bien esa gracia? ¿La hemos entendido bien? ¿O alguien nos está contando una verdad adulterada? ¿Verdad? Espero que seamos capaces de comprender la profundidad del asunto, ¿verdad? Porque fijaos cuál es el propósito, que tenemos que ser uno con Cristo, ¿verdad? Así es como somos uno con Cristo. Pero si nosotros creemos una verdad adulterada,
alcanzaremos este propósito de ser uno con Cristo y que podamos glorificar a nuestro Dios. Y cuando decimos esto, tenemos que entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Es precisamente esta generación final que glorificará a nuestro Dios, ¿verdad? De eso se trata, es decir, una generación que alcance la impecabilidad y que demuestre que Dios tiene razón, que nosotros podemos guardar la ley cuando su espíritu está en su templo, ¿verdad? Tenemos que reflexionar profundamente sobre este asunto porque no es poca cosa, ¿verdad? Es una cuestión sumamente importante. ¿Qué es lo que creemos, verdad? ¿Y qué es lo que vivimos? Es sumamente importante. Vamos a seguir. Fijaos lo que dice, porque va en el mismo tema, ¿verdad? Va en la misma línea, o sea, no hemos abandonado en ningún momento la línea de lo que trata de decirnos esta reflexión, las hojas del árbol de la vida, que sirven para sanar espiritualmente, ¿verdad? También físicamente, pero espiritualmente, porque el problema está en la desconfianza o el desconocimiento de quién es Dios, qué es Dios, para mí, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. Toda la verdad debe recibirse como la vida de Jesús. Es decir, aceptarla y vivirla exactamente como Jesús. Fijaos lo que dice. La verdad, la verdad, la verdad pura, la verdad que no es adulterada, ¿verdad? La verdad nos limpia de toda impureza y prepara el alma para la presencia de Cristo. Cristo está formado por dentro la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que quiere decir? Que poco a poco esta mente, este nacimiento de nuevo, esa transformación está ocurriendo. Por eso dice, Cristo está formado por dentro, en nuestra mente, sus principios, su palabra, su verdad, sin adulterar, ¿verdad? Pero fijaos, dice, la verdad nos limpia de toda impureza y prepara el alma para la presencia de Cristo. ¿Qué quiere decir aquí? Para el final del día de la expiación, para que su espíritu pueda habitar aquí. Aquí nos está hablando de Daniel 8:14 y el final del día de la expiación. Dice, en una sola frase tan condensado, dice, la verdad nos limpia, purifica este templo, ¿verdad? De toda impureza y prepara el alma para la presencia de Cristo, para el final del día de la expiación, cuando su espíritu habitará en nosotros. ¿Entendemos por qué es necesario comprender la verdad pura sin adulterar? Porque si no entendemos la verdad pura sin adulterar, esa limpieza de nuestro templo no puede tener lugar. Y esa mente, que es la mente de Cristo, de la presencia de su Espíritu en nosotros, tampoco puede tener lugar, ¿verdad? Y prepara el alma para la presencia de Cristo. Pero si yo creo una verdad adulterada, ¿prepara esto para la presencia de Cristo? Es decir, su Espíritu habitará en un templo que no está purificado, que cree falsa doctrina. Pues de ninguna manera, ¿verdad? La verdad es para participar todos los días. Por eso estábamos diciendo antes de nutrirnos espiritualmente, comer espiritualmente y comer cocinando nosotros mismos a través de la palabra de Dios, no comida precocinada, ¿verdad? Que nos la sirven otros según les parece. ¿Comprendemos? Sino que nosotros tenemos que alimentarnos directamente de la palabra de Dios. Comida saludable, verdad pura, sin adulterar. ¿Verdad? Por eso es tan importante que entendamos que tenemos que creer y vivir esa verdad pura sin adulterar. De la otra manera, el otro creer y el otro vivir es un falso creer y un falso vivir y que no alcanza el propósito que se propone uno, ¿verdad? Entrar en la eternidad, en el reino de Dios, ¿verdad? Por eso nos dice, la verdad es para participar todos los días. Así comemos las palabras de Cristo, que Él declara son, ¿qué son sus palabras? Espíritu y vida.
Y las falsas son espíritu, pero otro tipo de espíritu y muerte. Es la otra cara de la moneda. Debemos de entender muy bien lo que trata de decirnos, ¿verdad? La aceptación de la verdad hará de todo receptor un hijo de Dios, un heredero del cielo. ¿Entendemos qué propósito tenemos cuando estudiamos la palabra de Dios? Fijaos lo que dice, la aceptación de la verdad pura, hará de todo receptor, de todo aquel que la recibe y se la cree, ¿verdad? Un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, como leímos el texto antes de Juan, 1 Juan capítulo 3, esa es la verdad pura, sin adulterar. Si yo creo esa verdad y la vivo, y para mí el pecado no es una opción de ninguna manera, pues es así como me convierto en un receptor, un hijo de Dios, un heredero del cielo. De la otra manera, no soy un hijo de Dios y tampoco soy heredero del cielo, ¿verdad? Lo leímos en Juan. Todo aquel que hace pecado es hijo de un otro. ¿Entendemos? La verdad que está en el corazón no es letra muerta ni fría. Es decir, no es solo conocimiento, sino que se tiene que convertir en vida. Para mí es letra viva y caliente, ¿verdad? O sea, la convierto en mi forma de vivir. Es como entiendo que tengo que vivir y es como vivo. ¿Comprendemos? Hay plenitud de gozo en la verdad. Hay una nobleza en la vida del agente humano que vive y trabaja bajo la influencia vivificante de la verdad, que es la presencia de su espíritu con nosotros, ¿verdad? Cuando entendemos, asimilamos la verdad, el espíritu de Cristo se apodera de nosotros. Y es así como hay una nobleza en la vida del agente humano que vive y trabaja bajo la influencia vivificante de la verdad. La verdad es sagrada y divina. En realidad no debería de haber sido adulterada nunca. Sin embargo, alguien se ha encargado de que sea así, que seamos otra vez engañados como en Edén. ¿Comprendemos? Es más fuerte y más poderoso, la verdad es sagrada y divina. Es más fuerte y más poderoso que cualquier otra cosa. Y fijaos el propósito, en la formación de un carácter a semejanza de Cristo. Si creemos la verdad pura, alcanzaremos esta formación de un carácter a semejanza de Cristo. Pero si creemos una verdad adulterada, esta semejanza del carácter de Cristo no se alcanza. Y dijimos que el carácter es el pasaporte de entrada en el reino de Dios. Por lo tanto, hemos de tener mucho cuidado con lo que creemos y vivimos, ¿verdad? Cuando se ama en el corazón, se prefiere el amor de Cristo al amor de cualquier ser humano. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios desea que nosotros le amemos a Dios, que confiemos en Él y que aquello que nos transmite a través de su palabra directamente, a través de su espíritu y estudio personal, ¿verdad? Prevalezca sobre el amor de cualquier ser humano. Es decir, sobre los maestros de Israel que nos predica su palabra y que nosotros no tenemos que amar al hombre más que al mismo Dios. Es decir, que tenemos que confiar más en el estudio de la palabra directa con su espíritu que cuando se nos predica por el medio que fuera, sea sea en la iglesia o sea donde sea, ¿verdad? Tenemos que ir a las escrituras y comprobar siempre si lo que se nos cuenta es la verdad. Entonces el amor prevalece, el amor de Dios, ¿verdad?, sobre el del hombre. Cuando nos quedamos con lo que el hombre dice, entonces el hombre prevalece por encima de Dios, porque no nos aseguramos de que lo que recibimos es la verdad pura, sin adulterar. Es sumamente importante que entendamos esto, mis queridos hermanos. Dice, este es el cristianismo. Así, la verdad pura,
no adulterada, ocupa la ciudadela del ser, es decir, nuestro templo, ¿verdad? La verdad pura, no adulterada, ocupa la ciudadela del ser. Esta es la vida de Dios en el alma. ¿De qué nos habla aquí? El final del día de la expiación, su espíritu vivirá en su templo. De eso nos está hablando. Así, la verdad pura, su espíritu de Cristo, ¿verdad? No adulterado, ocupa su templo a nosotros. Esta es la vida de Dios en el alma. Esta es la fuente de vida para nosotros y la impecabilidad, la forma de vivir según el carácter de Dios. Y fijaos el texto que utiliza como final. También les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Este es el propósito que Dios tiene con nosotros, mis queridos hermanos. Ezequiel 36, 26. Espero, por la gracia de Dios, que hayamos podido entender esa verdad profunda, sumamente importante, mis queridos hermanos. Por eso, vez tras vez, os invito que no os quedéis con mi reflexión. Por mucho que os pueda parecer correcta, puede parecer correcta, pero no olvidad que es cuando nosotros nos nutrimos directamente, ¿verdad? Lo acabamos de leer, directamente de la palabra, directamente de lo que nos quiere transmitir la palabra de Dios. Porque lo que yo cuento aquí, aunque es según lo escrito está, pero es una verdad de segunda mano. Es decir, pasa por mi filtro, por mi entendimiento. Nosotros todos tenemos que nutrirnos directamente, cocinar nosotros directamente de la palabra de Dios con la ayuda de su Espíritu. Por eso no debemos de confiar en nadie. Podemos escuchar a mucha gente, eso lo he dicho muchas veces. No podemos ir a ser extremistas, ¿verdad? Tenemos que ser personas equilibradas. Podemos escuchar a mucha gente, pero debemos de nutrirnos directamente de lo escrito está, de la fuente de agua viva, que es el mismo Dios a través de su Espíritu. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya ayudado para vuestra propia reflexión y le ruego a nuestro Dios que envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos ayude a comprender su verdad y que podamos no solo creer, sino vivir. Y sobre todo, con nuestra vida glorificar a nuestro Dios y tratar de hacer que todos nuestros hermanos, todos aquellos en el entorno que estemos, puedan comprender esa verdad que viene de Dios. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.